la biología en el ámbito de la literatura. Entonces, bueno, ya ustedes que tienen esa base, pueden profundizar y complementarlo con lo que yo estoy diciendo, pero también con lo que ustedes mismos entienden de la definición de literatura. Yo no voy a decirles, bueno, como usted no dijo, como usted dijo algo más, además de decir que es el arte, la expresión verbal está malo, ¿no? No, yo, ni tampoco ustedes tienen que decir todo el tiempo lo que yo, o sea, como a veces pasa mucho que ustedes contestan con base en lo que, como en adivinarme la mente a mí, ¿no? No, yo quiero que ustedes piensen por ustedes mismas y por ustedes mismos y a ver dónde los lleva ese pensamiento, sobre la base de lo que yo les digo. Entonces sí, puede ser una pregunta de desarrollo que tenga que ver con lo que yo estoy diciendo. El lenguaje literario o la literatura, lo que conocemos como literatura, las novelas, los cuentos, la poesía, pues busca un efecto en el lector y busca justamente cosas completamente diferentes que a lo que buscaría una carta. Busca movernos el piso mediante ese idioma construido de manera particular y creativa por parte de la persona que escribe. A partir de ahí podemos aproximarnos a lo que es literatura. Queda un poco más claro, más bien estamos enredados. No, profe, todo está claro para mí. Ok. Pero bueno, ahí yo les mostré la definición de la Real Academia y es de la cual yo parto. Pero si ustedes se fijan, me inicio ahí, pero me desplazo e intento complejizar un poquito más el fenómeno este literario. ¿Alguna otra pregunta con algún otro tema? Veo que la filología está claro, ¿verdad? Por el momento. Profe, usted iba diciendo los temas de adelante hacia atrás, entonces, con ese terminamos ahí. ¿Terminan qué? Tienen que además estudiar, bueno, sí, lo que decíamos ahora, los fines de la filología. Tanto los fines de la filología clásica como los fines de la filología actual. Los campos lingüísticos literarios de la filología. Los periodos de la filología. Y las disciplinas que integran o auxilian la filología. Ahora, sobre la parte de los medios esenciales de la filología, había unos que vimos nada más o que yo les dije que se estudiaban. No sé si alguien nos había notado por ahí. Tal vez que me recuerden, porque a mí se me olvidó. Profe, yo tengo que es la ecdótica, Vamos despacio. la Ecdótica primero. Vamos despacio. Ecdótica, ok, muy bien. Es la primera. ¿Qué más? hermonáutica, o no me acuerdo, no me acuerdo cómo se pronuncia. Hermen. Hermenéutica. Ajá, muy bien. Okay. Y dice que la exégesis, la traducción, la literal, literaria, análisis. Y yo no las apunté todas porque eran muchas. Entonces yo dije que Eso, cuando ya después. son esas nada más. Explicación y comentario, esas son las únicas que yo tengo.
Ajá. También estaban los tipos de traducción. Ajá, eso entra en la parte de traducción, muy bien. Exactamente. Profe, ¿me puede repetir qué dijo antes de campos lingüísticos de la filología? Los fines. Los fines de la filología clásica y de la filología actual. Es lo que preguntó ahora la compañera. Profe, y sales de los tipos de interpretación, que eran 6. Sí, eso sí, porque es parte de la hermenéutica. Ahí habla de la interpretación histórica, que dice aspectos diacrónicos. Yo en la, en el video de YouTube expliqué la diferencia entre diacrónico y sincrónico. ¿Alguien la recuerda? El diacrónico es cuando usted inicia algo y no lo ha terminado. Y el sincrónico es cuando usted lee como una parte o algo así. Por ahí anda. Para ser más precisos, los estudios diacrónicos es cuando usted aborda, cuando usted estudia una lengua, desde su origen hasta la actualidad. O sea, como todo su origen y evolución. Desde el inicio, desarrollo y hasta la actualidad. Eso es diacrónico. Y lo sincrónico es cuando se estudia un periodo específico. ¿Me apaga el micrófono, porfa? Porfa. Melanie, creo que es la que lo tiene. Gracias. Entonces, sí. Diacrónico es apenas un periodo. Unos, qué sé yo, 100 años, 50 años. Y, lo diacrónico es todo completo. Toda la evolución del fenómeno. Vamos a, por ejemplo, para la segunda parte del curso, vamos a hacer un estudio diacrónico del origen y evolución del español. Incluso desde el origen del latín. Ya luego, lo que nos lleva a estudiar el español. Y ya después vamos a hacer unos estudios sincrónicos, pero enfocados al español de América y de Costa Rica. Eso es hasta el final del curso. ¿Algo más? Profe, una pregunta. ¿Usted los temas los va a mandar al grupo de WhatsApp o a otra parte? Bueno, los temas ya los estoy diciendo, pero y ya están grabados aquí en el video, pero bueno, no, si a usted le parece, yo se los voy a enviar ahorita que termine la clase, puedo enviarles un documentito de Word con los temas. No hay ningún problema. Ok, gracias. Profe, yo llevo apuntes desde que inició, bueno, la primera clase, entonces tal vez Bueno. a estudiar mejor. Muy bien, me parece excelente. Yo por último, profe, este video lo va a subir a su canal de YouTube. Sí, sí. Todo lo explico tiene que subir. Está bien, gracias. Traten, obviamente, yo sé que ustedes no lo hacen, pero por aquello, ¿verdad? No lo compartan. Nada más es para que lo vean. Cuidado, lo comparten, qué sé yo, comparten un video mío en Facebook o algo así, ¿verdad? Qué vergüenza. Ahí pueden verlo cuantas veces quieran. Hay un montón de videos más sobre otros temas que les puede ayudar. Este curso yo lo di el año pasado. Era una cosa muy extraña porque yo tenía una computadora que no se podía conectar a Teams y no me la compré hasta después. Entonces lo que hacía era, nunca daba clases así en tiempo real. Lo que hacía era grabar videos, pero oigan lo difícil, porque si yo grababa mi clase en Teams,
yo no usaba el canal de YouTube. Entonces el estudiante tiene que meterse a la plataforma Teams para ver el video en Teams. Eso es demasiado lento y no veían nada. Entonces yo lo que hacía era grabar videos de 5 minutos con el teléfono y los mandaba por WhatsApp. Entonces a veces mandaba, por un tema a veces mandaba 6 videos, 7 videos. Entonces así fue el curso que yo di en un momento de filología para la segunda parte del curso. Lástima que eso no están en la página de YouTube, pero les hubiera servido para reforzar. Entonces yo ahí los voy ahí puede acceder con algunas cosas para otros cursos también, pero más adelante. ¿Eso por qué? Porque yo no sé si uno puede hacer eso en realidad. Yo creo que no sé ustedes si algún otro profesor o profesora lo hace, pero nadie lo hace, que yo sepa. Hay más preguntas, comentarios. Pensé que no iba a haber tantas, pero sí por dicha. Bien. A Johan ahora lo incluyo. No sé por qué no lo he incluido. ¿Qué problema? Ahora, mientras tanto, lo voy a incluir en el grupo de Teams. Bien. Vamos a leer lo que queda pendiente del documento. Me avisan si se ve el archivo que estoy proyectando. Sí, profe. Sí. Vamos a hacer algo similar con los artículos aquellos de la filología. Es para dividirnos los diferentes apartados que faltan del texto de la filología y el filólogo. ¿Ok? Entonces, van a leer solamente el apartado que les corresponde y igual, como la vez anterior, voy a dar un espacio para que ustedes comenten de qué trata ese apartado, qué sé yo, cuáles fueron los primeros filólogos de Alejandría, por qué en Alejandría fue que inició la filología, cuándo inició la filología, qué año específico, dónde es Alejandría. Entonces ustedes van a leer su apartadito, que no es mucho, y cuando ya volvamos, nos van a comentar un poco de qué trata su apartado y yo podría hacer algunas preguntas a ustedes. Si ustedes creen que hace falta reforzar, pueden buscar en internet algún otro material como complemento a la lectura. Entonces, por ejemplo, el apartado que dice Origen de la Filología, Alejandría y los primeros filólogos, eso lo va a leer Krishnel, Valery, Arnulfo y Saray. El apartado de Filólogos greco-alejandrinos, Jocelyn, María José y Johan. Dionisio Tracio y la filología pergamense, ese como es más corto, solo van a leerlo 2 personas. A Lady Caroline. Ahí sí les pido, casi que en el caso de ustedes, que busquen información adicional sobre quién fue este personaje, alguna información curiosa, algún dato, y lo de esta filología. Como es algo muy corto, entonces sí busquen complementar un poquito más. Los primeros estudios bíblicos, eso Sabrina, María Paula, Roiner, Melanie. El apartado que dice primeros estudios bíblicos. La parte que dice Paideia, Humanitas, Militza, Noemi y Eric. Y ya lo último que es un apéndice que tiene que ver con el mundo clásico, mundo románico y mundo hispánico. Amanda, Kiane y Gracie. Entonces, repito, cada uno lee esa partecita del texto que se llama La filología y el filólogo. Preparan algún... ¿Le puede hacer como un poquito de zoom? Porque es que no veo apenas nada. Bueno, en su caso, ahora sí. Sí. Ok, ahí pueden ver. Para que anoten.
Eso lo lee. Profe, eso usted lo va Profesor, a subir ahorita a Teams, ¿verdad? Eso está en Teams desde, creo que la primera clase está eso. Voy a ver. Pero sí, eso yo lo pasé a profesor, Teams de la primera clase. Dígame. perdón, es que me salió un momento de la reunión por mi internet. ¿Qué hay que hacer con eso? Leer el apartado que le corresponde a usted. No sé si aún se está viendo o no. Sí. Sí, estoy viendo aquí donde dice origen de la filología. Ajá. Con el texto de la filología y el filólogo, que ya ustedes lo tienen, la idea es Ajá. completar la lectura. A usted le corresponde el apartado que dice origen de la filología y donde dice Alejandría y los primeros filólogos. Solo ese apartado. Gracias. Y si usted quiere complementarlo con algún otro texto, usted puede hacer una búsqueda en internet y reforzar algunas ideas que a usted le llamaron la atención, ¿verdad? E igual con los demás. Pero bueno, yo en todo caso voy a Profe, enviárselos al eso es grupo de para, WhatsApp eso es para ahorita. para allá. Ah, bueno, ok. Es de leer y comentar luego. Exactamente. Ah, ok, listo. Profesor, Sí, dígame. estaba viendo que la parte que nos corresponde a las dos compañeras y a mí es de solamente 2 párrafos. ¿Busco más información o...? Vamos a ver. Sí, sí, solo que ese... un momentito. No me equivoqué. O si no, yo a ustedes ahora les mando un material complementario. Ok, Pero gracias. no, está bien. Como usted dice, puede buscar un poquito más de información. Ok. Profe, disculpe, ¿dónde está eso? ¿En Teams? ¿En qué parte? En la parte de publicaciones, pero igual ya se los envié al grupo de WhatsApp. Ahí está. Bueno, se está cargando. Ay, profe, yo estaba asustada porque yo no encuentro nada, pero bueno, gracias a Dios que lo mandó a WhatsApp. Sí, no hay problema. Profe, es donde es la filología y el filólogo, ¿es así? Sí, ese es el texto. Profe, y es que usted subió, eso digamos que tiene usted ahí en su pantalla, no había que leerlo, la parte de arriba. Es como... Es la explicación que yo les di. Ahí ya se envió. Ahí lo tienen también en el grupo de WhatsApp. Nos vemos por ahí de las 2:40. 2:35 por ahí. En el caso del último apartado, principalmente como estamos cerrando el tema de la conceptualización de la filología, todo este conocimiento de la, digamos, la definición de qué es filología, los tipos de filología, todo eso, ¿verdad? Que ustedes puedan hacer como un cierre de todo lo que hemos visto hasta ahora, qué les llamó la atención, cuál es la importancia de todos estos temas, ¿verdad? Para que le den como el cierre a la clase, si es que llegamos
A ver, Profe, a ver ok, ustedes. nosotros leemos esto y explicamos lo de los primeros estudios bíblicos. Sí, 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 lo que viene ahí. Aquí viene, sí, en la lectura. Sí, ahí sí, viene el subtítulo. Ok. Todo lo que yo estoy diciéndoles que busquen está a partir de la página, este, de la página 242 en adelante. Bien, ahora volvemos entonces. Cualquier duda pueden escribir. ¿Hasta qué horas hay chance, profe? Sí, ¿Hasta qué horas, perdón? puede ser hasta las 2:35 por ahí. Ok, listo.
Bueno, muchachos, ¿les falta mucho o ya están listos? Yo creo que no eran textos tan largos, ¿verdad? Profe, yo ya lo terminé. Bueno, lo que logré medio entender. Ah, le costó un poquito. Profe, yo sí le voy a Sí, pedir que me dé pero más chance porque no, a mí me falta. Bueno, no bueno, sé por está qué bien. no sé por qué me cuesta, o sea, a mí me Profe, a gusta mí me mucho leer, falta pero también ese texto porque me costó, o sea, yo lo leí bien, pero me costó entenderle. Ok. ¿Alguien más iba a decir algo? a mí me falta porque era demasiado grande. Ah, está bien. A la hora que dijimos, entonces, no hay ningún problema. Lo que tiene que entender usted ahí es la relación de continuidad que hay entre, entre la antigüedad grecolatina, el mundo clásico, que llevó a todo el desarrollo de la lengua romances, y de la lengua romances llegamos al español. Entonces ver como esa relación ahí que hay de continuidad entre entre esos tres mundos, digamos. Profe, lo que pasa es que yo le voy a ser sincera, yo tengo algo. Cuando yo leo algún texto, algún libro, lo que sea que yo lea, y a mí no me causa como, ¿cómo le puedo decir? Como aquello de seguirlo leyendo, porque quizás uno dice, qué bonito, lo voy a seguir leyendo, me gustó, entonces a mí me cuesta mucho entender. Y eso es lo Sí, que me está pasando ahorita. Como que esto no me llama mucho la atención, entonces lo leo, pero no le encuentro la forma de poderlo como entender, para yo poder como explicármelo a mí misma. No sé si usted me entiende, si le ha pasado que quizás usted lee un libro y usted dice, ay no, qué libro más feo. vea, eso que yo decía más que todo era para lo que Amanda me estaba preguntando de la continuación entre lo romano, lo clásico, lo románico y lo actual. Pero a propósito de eso que usted dice, también ya ya atendiendo a su comentario, yo creo la reacción de todas las personas cuando empiezan este curso, o de buena parte de las personas cuando empiezan este curso, es ese, que al principio hay información un poco pesada, un poco que no es tan interesante, entonces sucede eso que usted dice, ¿verdad? Pero bueno, es parte de, hay materia que cuando uno está estudiando no la tranza mucho, pero hay que cubrirla. Profe, a mí lo que me pasa, bueno, a mí me parece muy interesante, no sé, porque a mí el hecho de aprender más y saber cosas que uno ni idea antes de haber leído, lo que me pasa es que tiene muchas palabras que yo en mi vida he escuchado y palabras en otro idioma, entonces yo tengo que ir a estarlas buscando para después volver a leerlo para lograr entender lo que quiso dar a entender, valga la redundancia, con esa palabra escrita en otro idioma o no sé, como una que salía aquí en alemán que ni siquiera sabía que existía. ¿Cuál? Dice que Bildung, pero yo fui a buscar qué significa y entonces ahí ya como medio entendí más. Vamos a ver dónde está eso. Es que dice que... En los párrafos, en la parte que le correspondía a usted. Ajá. Sí, formación de personas de donde su interés por la civilización y la cultura y por ende de la literatura y la sana tradición de su pueblo, pues la filología es además una Bildung formación. Entonces yo no entendía hasta que fui a buscar qué quería Qué decir raro, Bildung. no veo esa. Está en la página 249 de Ah, es que usted le Paideia. correspondía Paideia. y yo me confundí. Porque lo que estaba diciendo era de la última parte. Pero bueno, a usted le correspondía esa parte de Paideia, perfecto. Vamos a ver.
Profe, vieras que a mí esta parte como de la historia sí me gusta mucho porque a mí siempre me gustó mucho estudios sociales. De hecho, yo quería estudiar más bien para profesora de sociales, pero al final no se pudo. No, 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 Entonces, a mí quédese en se me español. parece. ¿Qué pasa? Entonces, como que se me parece y me gusta. Vamos a ver. Sí, esa parte tiene que ver con la educación, principalmente con la formación. Sí, exacto. Yo lo que hice fue, ya lo leí una vez, entonces ahora lo estoy leyendo otra vez para ya lograr captar más algunas cosas. Ujú.
Sí, disculpen, vamos a ir sacando las primeras, ¿les parece? Profe, comienzo Sí. yo para preguntarle algo. Está bien, no hay problema. No, tranquila. Profe, vea, aquí yo no entiendo algo que me dio curiosidad después de todo. Dice que la filología es alabada al contraer nupcias por Mercurio y que ella es alabada por encima de los dioses. Y en otra parte decía que las madrinas nupciales son las 7 artes liberales, algo así. ¿En qué página estás? Perdón. En la 17. A ver. Ok. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Qué, profe? ¿Cuál fue la duda? La pregunta. Sí. Esa. O sea, ¿qué son las madrinas nupciales? Las 7 artes liberales. Es que Eso. vea un ejemplo. Vamos a, para buscarlo y se lo leo. A ver dónde está yo. Acá. Aquí vea, se lo voy a leer aquí con las palabras de acá. Las madrinas nupciales son ni más ni menos que las 7 artes liberales. Vamos a ver, aquí, para partir del apartado, que el apartado es sobre, en general, ya llego ahora a ese punto, sobre los estudios bíblicos. No sé si alguien quiere contar más o menos de qué trata ese apartado. Yo, profe. Adelante. Bueno, lo que entendí fue que habla sobre la evolución del Antiguo Testamento, de cómo empezó, cómo se originó, que fue elaborado por 72 judíos en 72 noches, que los había llamado un sacerdote, creo. Ajá. Luego habla, es que es como un proceso de Atenas, Alejandría, Pérgamo, Roma, Edad Media, Renacimiento, creo, y la época actual. Eso fue lo que entendí. Excelente. Porque, a ver, la Biblia, primero, la Biblia como tal comprende ustedes saben, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la Biblia cristiana. Pero eso no siempre fue así. Porque, por ejemplo, los judíos, yo no sé, ahora que viene Semana Santa, ya estamos en Cuaresma y todo eso, van a poder ustedes conocer cuando ven la película de Jesús de Nazaret, por ejemplo. Los judíos no creen, o sea, creen que ese que llaman Jesús era un impostor, que él no era ningún Mesías. Lo que se ve en esa película, eso es lo que ellos creen. Entonces, para los judíos, la Biblia de los judíos es nada más el Antiguo Testamento. Ese es su libro, ¿verdad? Ese es su libro. ¿Por qué? Porque ellos creen todavía que el Mesías no ha llegado. El profeta de ellos es Moisés. ¿Entienden? Entonces, está toda la parte de estudios bíblicos que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Luego, la evolución hasta la aparición del cristianismo, que ya incorpora el Nuevo Testamento, que son los evangelios, que tiene que ver con Romanos, que tiene que ver con, ya sería también el Apocalipsis, todo eso. Entonces, la filología estudia
cuando hablamos de estudios bíblicos es eso. También va a estudiar los evangelios apócrifos, que son los que no están incluidos en la Biblia, que pasaron que no pasaron el filtro, digamos, de lo que la Iglesia Católica en su momento consideró. Pero bueno, eso por un lado. ¿Ok? Ahora, ¿algo más antes de pasar a la duda de la compañera? No sé si María Paula o más. Una consulta. Sí, adelante. Alejandría, no me quedó así como muy claro qué es. ¿Alguien sabe? Alejandría es una ciudad al norte de Egipto. Lo que hoy sería esa parte. Está ubicado en Asia Menor. Ajá, muy bien. Entonces, Alejandría fue definitivamente un lugar de mucha importancia porque ahí en Alejandría, bueno, hubo mucha cultura. Alejandro Magno fue uno de los líderes principales en su momento del Imperio Romano y se le dio mucho auge, mucha importancia a la cultura. Entonces, a propósito de lo que hablaba la compañera, también, no sé si hay otro comentario, alguna otra duda sobre la lectura como tal. El filólogo no es un catequista, el filólogo no es un sacerdote, el filólogo no es un predicador, no es. El filólogo lo que es un trabajo, pues, como una ciencia. Busca los orígenes de los libros, busca aclarar más o menos mediante traducciones, mediante palabras que no queden tan súper claras, ¿verdad? Pero el trabajo que él hace es un poco diferente al de un teólogo. Eso es Profe, importante entenderlo. Sí. en la parte que yo leí dice que el filólogo es la persona que ama las palabras y se interesa por la formación humana. Ok, ahí vamos a ver si llegamos ahorita. Estamos todavía con el apartado el de los estudios Bueno, profe, bíblicos. en la parte de nosotros decía de que eso es otra cosa, de que ahora que usted habló de lo de los filólogos, ahí decía que se había logrado una unión entre filología, porque en esa parte decía como que se había logrado una unión entre filología y después propiamente literatura, lingüística, idiomas, algo así, y después venían unos filólogos sobresalientes o algo así, con sus más sobresalientes filólogos o algo así, decía una parte, y venía el nombre de varios filólogos. Ajá. Por ejemplo, si hablamos de ok, aclarar esto. El trabajo que hacen los predicadores y los teólogos con el del filólogo son diferentes, pero en la Edad Media, recordemos que durante la Edad Media, la Iglesia católica principalmente tenía mucha injerencia en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del lenguaje y todo eso. Entonces, en ese periodo específico, principalmente la Alta Edad Media, había un vínculo importante entre los intelectuales, los filólogos, toda la gente que hace ese trabajo de interpretación de la Biblia y pues la iglesia, porque además, a ver, la iglesia tenía tanto poder incluso que la misma iglesia o los altos mandos, digamos, tenían le encomendaban la misión a los filólogos de aclarar algunos pasajes, de comprender los textos sagrados según el dogma de ellos. Si un filólogo quizás se iba por una interpretación más liberal, ahí le llamaban la atención. Pero recordemos que en ese momento
principalmente en la Edad Media, ya después de todo lo que es el tema de Alejandría, más adelante, ya en lo que es la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano, la Iglesia Católica concentra un poder muy importante. Entonces el filólogo era un encomendado para reafirmar las interpretaciones bíblicas que más le convenían en cierta forma a la Iglesia Católica, porque en ese momento era una lucha también importante contra los judíos y era un tema de fe también contra o una disputa con los musulmanes o los árabes. Entonces, esa reafirmación de la Iglesia Católica y se dio en ese contexto. Entonces, el filólogo en ese momento ya, en la Edad Media, era un filólogo más ligado a ese poder religioso. Durante la época del Imperio Romano, no tanto. Sí. Pero si yo mal no recuerdo, bueno, eso en la Iglesia Católica de Media se ve mucho en sí. Si yo mal no recuerdo lo que medio vi, lo que medio aprendí en estudios sociales, la Iglesia Católica era como un gobierno prácticamente. Ellos tenían mucho poder sobre, o sea, es como un gobierno de ahora, no sé, ellos querían mandar o querían que solo ellos tuvieran la razón. Claro, eso es, exactamente. Tenían ese poder. Ahora, Profe, bien. Y es verdad que de ahí fue cuando comenzaron a haber varias religiones. Yo había escuchado que la Iglesia Católica era la primera religión que había, y después comenzaron ahí, o sea, como que la gente no estaba de acuerdo con la religión y comenzaron a haber ya más religiones, y ahí fue donde salieron, digamos, las iglesias evangélicas, los testigos de Jehová. Bueno, eso era lo que a mí me habían dicho, ¿verdad? Bueno, antes de entrar a eso, nada más quería destacar lo que usted hablaba de las artes liberales. Son 7 artes liberales. Hay unas que se agrupan bajo lo que se llama en latín el trivium, o sea, las ligadas con el idioma. El trivium implica 3, o sea, un grupo de 3 artes liberales ligadas, que es la gramática, la dialéctica, que es una rama de la filosofía, y la retórica, que es, la retórica es cómo hablar adecuadamente, cómo escribir, cómo expresarse adecuadamente de manera escrita y de manera oral. El quadrivium, que ya implica una agrupación de otras 4 artes liberales, significa no tanto con el idioma, nada que ver, tiene que ver con la aritmética, con la geometría, con la astronomía y con la música. Entonces, esas son las 7 artes liberales. ¿Ok? La gramática, la dialéctica, la retórica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Ahora, con lo que usted decía, la religión oficial, porque fue al final cuando cayó el Imperio Romano, la Iglesia Católica o el cristianismo, digamos, como tal, en esos inicios, llegó a ser la iglesia, pues, o el credo oficial. ¿Okay? Durante el Imperio Romano. ¿Ok? Vamos a ver, creo que no recuerdo cuáles son los emperadores que digamos se convirtieron a la fe cristiana. Eso no estoy tan seguro. Pero bueno, entonces, de ahí empezó un periodo cuando cae el Imperio Romano, en donde sí, en la época medieval, la Edad Media comprende del siglo V al siglo XV. ¿Ok? Por ahí más o menos. Esa es la Edad Media. Durante esos siglos, la Iglesia Católica, principalmente, ya el Vaticano, todas esas figuras, concentraban, como dijo la compañera, un poder muy importante. Y se metían eran los que dirigían parte de la educación, la ciencia, el arte también, la literatura. Entonces ellos decían, lo que no sea funcional a la religión, hay que perseguirlo, hay que considerarlo como una herejía y
en algunos casos llegaban a quemar a diferentes científicos o a matarlos también. Entonces, era la Inquisición que se vivía en esa época. ¿Qué pasa después? Pasa que justamente por ese gran poder que ejercía la Iglesia Católica, que la gente empieza a crear pues movimientos diferentes. Entonces, la Reforma Protestante fue clave. La Reforma Protestante de Martín Lutero fue la que inició la proliferación de otras religiones. Todas las religiones protestantes derivan de esa reforma, ¿okay? De esa reforma, que son agrupadas bajo el protestantismo. Entonces, los evangélicos y todas estas iglesias empezaron a surgir a partir de 1515, que fue cuando se empezaron a hacer estas reformas protestantes, ¿verdad? Pero bueno, nos dio chance, vamos a ver si nos da chance de cubrir la primera, para empezar en orden. Bueno, para retomar el orden. Muchas gracias, muchachos, muchachas. Vamos con el origen de la filología, Alejandría y los primeros filólogos. A ver qué nos pueden decir. Crisnel, Valerie, Arnulfo y Saray. Cualquiera de ustedes, adelante. Profe, yo lo que más o menos me quedó es como que la filología se originó con tres primeros objetivos, que yo creo que usted aquel día había estado hablando un poco de eso, que era distinguir lo auténtico de lo que no es auténtico, conocer las particularidades de los idiomas de las formas de idiomas extranjeras y aclarar las dificultades en la comprensión de los textos, como aclarar dudas y eso, porque ahí hablaba de la exégesis, algo así. Exégesis. Ajá, eso. Eso es como lo que más o menos yo entendí en qué se basó para que se originara. Profe. Sí, adelante. Lo que pude leer, me di cuenta que los filólogos alejandrinos dice que etimológicamente los primeros en captar o en aprender el sentido exacto de las palabras. Y por eso, como dice la compañera, ese era como el propósito de la filología. Y se dice que la filología se originó en Alejandría debido a más que todo a tres factores predominantes. Y dice que uno fue la obtención del papiro. El papiro es esa lámina que se saca de una planta y que se emplea para escribir o dibujar sobre ella. Generalmente es de color piel clara o un café un poco, como un café bastante claro, generalmente. Entonces se le atribuye eso también a que nació la filología o se originó en Alejandría. También a la creación de 2 bibliotecas en el museo, dice ahí que templo o casa de las musas, y también a la existencia de sus bibliotecarios filólogos. Entonces, digamos que eso es como lo que se le atribuye a que se haya originado en Alejandría, y ahí aparecen un montón de nombres de filólogos, unos nombres muy particulares, y que incluso hay uno de ellos que no sé si tendrá algo que ver como con la escritura, porque se llama literato, o con literatura, o una cosa parecida. Entonces me imagino que algo debe tener que ver por ahí, pero la historia debe ser larga. Eso fue lo que pude leer, comprender. Sí, ¿alguien más de ustedes, muchachos? A mí lo que me llamó mucho la atención fue un aporte que dio Herger Jagger, algo así creo que se pronuncia, que dice lo siguiente: la filosofía alejandrina constituye un factor decisivo para la historia de casi todos los antiguos textos griegos. Homero, los líricos, las tragedias y la comedia antigua, fueron reelaborados mediante la crítica textual. Tal trabajo constituye y se manifestó en las publicaciones, ediciones, comentarios y monografías. Y también algo
que de los primeros filólogos, los cuales sí los voy a mencionar. Bueno, voy a mencionar solo como 3. Uno fue Aristarco y otro fue Calimarco y Eratóstenes y Aristófanes. Es importante entender, Profe. bueno, cuando les corresponda. Sí, adelante. Este Aristarco de Samotracia, creo que es el principal. Sí, decía como que era el principal filólogo de Alejandrina. Ajá, es el principal porque es el encargado de darnos información o de hacer un trabajo importante sobre la obra de Homero. ¿Ok? Ellos lo que hicieron fue, pues, recuperar o aclarar, interpretar los diferentes pasajes de una obra tan compleja. Recuerden, ¿qué escribió Homero? No es Homero el de Springfield, ¿verdad? Es Homero el La poeta Odisea, de profe. años. Sí. Ajá, la Odisea y la Ilíada. La Ilíada es un texto fundamental porque tiene que ver con mitología, mediante Homero podemos conocer diferentes mitos de diferentes personajes heroicos que pelearon en la guerra de Troya. Está la película Troya, la película muy importante, en donde los aqueos van a la tierra de los troyanos y ahí lideran la guerra y la ganan. Entonces, ese es Homero. Y además él recupera, recuerden, él habla sobre el retorno del héroe, el retorno de Odiseo desde Troya hasta Ítaca, todas las aventuras que él tuvo que pasar. Entonces, sin el trabajo de estos filólogos y de Aristarco de Samotracia, ellos recuperaron los textos y ayudaron a la interpretación. Y sí, efectivamente, la filología, ¿cuándo empieza la filología? ¿O a dónde? En Alejandría. ¿Cuándo? Más o menos 300 antes de Cristo. ¿Y por qué es importante Alejandría en el mundo? Por eso. Además de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero eso, la creación de la filología, la biblioteca de Alejandría que quedó destruida también. Pero fue el principal momento cultural durante la época romana, porque se dio el trabajo de una interpretación mayor de la obra de Homero. Pero bueno, no sé si un breve comentario, alguna persona del grupito, del primer grupo, para cerrar. Sí, bueno, ya los compañeros dijeron casi todo, pero yo lo que más entendí de todos los textos es que los filólogos buscaban lo auténtico en lo que no había autenticidad. Entonces, más que todo, como eso fue lo que más me llamó la atención, además de los nombres tan extraños que tenían los filólogos antes. Y de también de dónde provenía, sí lo había escuchado, porque tenía un profesor de estudios sociales que le gustaba mucho y que el sueño de él era ir a Alejandría, pero sí me llamó bastante la atención el texto. ¿Por qué se llamaba Alejandría? ¿Por qué se llamaba? Uh-huh. Ay, profe, no recuerdo. ¿Quién le puso así? Ay, era un nombre. ¿Qué? ¿Alguien dijo ahí algo? Alejandro Magno. Ajá. Muy bien. Y con eso cerramos, muchachos, porque ya tengo que ir a otro curso y ya estaba muy interesante la conversación, pero seguimos después del examen, así que recuerden repasar esto. Nos vemos de hoy en 15 y a estudiar. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias.